Hola amigas, bienvenidas de nuevo al podcast Hablando Sola, episodio número 2. Estoy muy ilusionada porque me apetece un montón este proyecto, ya lo sabéis. Hoy vengo un poquito más preparada, espero que haya menos silencios y la conversación sea un poquito más fluida. Em, Gracias a todas las que escuchasteis, os aprecio un montón y nada, el tema de hoy es algo que me toca como muy a lo personal, porque sí que he vivido una experiencia muy relacionada con este tema como persona trans, pero no quiero solo enfocarlo ahí, sino al final creo que todas pasamos por este tipo de situaciones y quiero hablar como del sentimiento común sobre lo que vemos en el espejo. ¿Qué veo en el espejo? ¿Vale? Hablando de los complejos físicos, de las comparaciones, del daño que nos hace estar buscando constantemente la perfección o lo que en nuestra cabeza creemos que es la perfección o lo que nos han vendido que es la perfección, porque claro, son como tres cosas totalmente diferentes. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso. Hoy vengo un poquito más preparada. He preparado dos conceptos. Ay, perdón. He preparado dos conceptos que los tengo aquí apuntaditos en el teléfono, eh, de dos situaciones o dos sentimientos o dos emociones em, que creo que están muy relacionados con este tema y que muchas veces se confunden porque yo misma, leyendo las definiciones de una y de otra, me he identificado mucho con una y es verdad que con otra, que es la que supuestamente a mí me dijeron que yo tenía, ¿no? Los profesionales que me trataron, no sé si llega a relacionarse realmente con mi situación personal. Insisto, yo soy una persona trans que ha vivido un proceso de cambio y de hormonación y es verdad que va acompañado muchas veces de momentos psicológicamente, pues bueno, difíciles, complicados, que te suponen un reto, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre he sido una persona que ha estado muy orgullosa de no dejar que la situación me pudiese, ¿no? Siempre he gestionado muy bien mi disforia, que es lo que de la que vamos a hablar ahora, y, y en realidad lo que peor he llevado es mi dismorfia, que es algo que, un concepto que escuché hace unos días por casualidad y me dio por investigar y fue como el germen que inició las ganas de grabar este episodio. Os leo las definiciones, ¿vale? Trastorno dismórfico corporal, TDC. Es un trastorno obsesivo que consiste en una preocupación fuera de lo normal por algún defecto, ya sea real o imaginado, esto es importante, percibido en las características físicas propias, autoimagen. Dichos defectos pueden ser mínimos o inexistentes. Si dicho defecto existe, la preocupación y ansiedad experimentada por estas personas es excesiva, perdón, ya que lo perciben de un modo exagerado. Por lo tanto, trastorno dismórfico corporal es una obsesión por tu apariencia física. ¿Qué ves en el espejo? Pueden ser defectos que existen, por lo tanto, si existen ciertamente te vas a obsesionar el doble que cualquier otra persona, pero pueden ser defectos que no existen, cosas que realmente no suponen, no son un defecto como tal, a la definición, ¿no? No te suponen un problema de salud, no te suponen un problema funcional, no es un defecto realmente, es algo que tú quieres cambiar porque es algo que no te gusta de tu apariencia física. Entonces, claro, ya no es un defecto real como tal, o sea, es algo que simplemente tú quieres cambiar. Entonces están esos dos conceptos, ¿vale? En el trastorno dismórfico corporal.
Y luego, eh, perdón la voz, luego entra en juego, al juego la otra palabreja, que es la que, insisto, me han asociado todo mi proceso, que es la disforia. Pero aquí vamos a puntualizar dos tipos de disforia, que de hecho en el diccionario las puntualizan diferentes. Bueno, en el diccionario, en la enciclopedia en la que he consultado, que empieza por W, de la que todos conocemos, yo creo, y dice así: la disforia se caracteriza generalmente como una emoción desagradable o molesta, como la tristeza, estado de ánimo depresivo, ansiedad, irritabilidad o inquietud. Es el opuesto etimológico de la euforia. O sea, estar eufórico, estar disfórico. Es un estado de ánimo realmente. Ya no es que algo, una cosa puntual de tu cuerpo, dos cosas puntuales de tu cuerpo te molestan, no, es un estado de ánimo. La disforia se refiere solo a un desarreglo de las emociones. Se puede experimentar en respuesta a acontecimientos vitales ordinarios, como la enfermedad o el duelo. Además, es un rasgo de muchos trastornos psiquiátricos como los trastornos por ansiedad y los trastornos de estado de ánimo. La disforia se experimenta normalmente durante episodios depresivos. Las personas con trastorno bipolar pueden también experimentarla durante los episodios maníacos o hipomaníacos. La disforia es perdón. La disforia, en el contexto de un trastorno de las emociones, es un indicador de riesgo elevado de suicidio. La disforia se puede inducir químicamente mediante sustancias agonistas del receptor kappa de los opioides. La disforia también es uno de los síntomas de la hipoglucemia. Por lo tanto, disforia la categorizamos como un estado de ánimo, algo que se puede corregir químicamente, algo similar a la depresión o que acompaña a esta, va de la mano de esta, la ansiedad, del trastorno bipolar, ¿no? Que, insisto, es lo contrario a la euforia, es lo contrario al sentimiento de sentirte pleno, de sentirte eufórico. Entonces, sabiendo esto y visto esto, al final, haciendo un repaso de los dos, la dismorfia corporal es o sea, no deja de ser un sentimiento, pero es algo que realmente sí puede estar ahí, sí está ahí, sí es algo físico que realmente quizás está en tu mano cambiar. En cambio, la disforia es un desarreglo químico en tu cerebro que hace que nada esté bien. O sea, ya no es una cosa física, es que nada en tu vida va a estar bien, nada va a sentirse correcto, porque al final en tu cabeza nada lo está. Creo que queda bastante clara la diferencia, ¿no? Y vamos con la tercera definición de la que quiero hablar hoy, que en este caso es la disforia de género. La disforia de género, antes llamada trastorno de identidad de género, cuando yo empecé a tratarme lo llamaban aún así, es un diagnóstico psiquiátrico que involucra un malestar significativo asociado a la discordancia entre la identidad de género y el sexo asignado al nacer, con el que las personas afectadas no se identifican ni sienten como propio. Por lo tanto, sabiendo estos tres conceptos, cuando hablamos de disforia, hablamos de una, o sea, de un análisis psiquiátrico. O sea, este es el resultado de que un psiquiatra analice tu situación, disforia de género, perdón, de que un psiquiatra analice tu situación y diagnostique, concluya que realmente sí existe una incomodidad en relación a la disonancia entre tu género deseado, que es como se llamaría, el género deseado, y tu físico o el sexo que se te asignó al nacer.
¿Qué pasa? Yo en mi caso particular creo que esta relación tan dispar del género deseado con el sexo asignado al nacer, siento que al final está mezclando algo que es mental, algo que está en tu cabeza, ¿no? Algo que no se puede ver, que no se puede tocar, como es el género, ¿no? El género es una cosa, eh, insisto, no material, ¿no? Lo está mezclando con el sexo, que para mí el sexo sí es algo físico, es una cosa que se ve, una cosa que es material, es materializada en tu persona, ¿no? O sea, tu sexo son al final del día tus genitales, punto y final, ¿no? O sea, fin. Entonces, yo creo que esta definición podría perfilarse un poco más, aclarando que yo, para mí, por lo menos en mi caso, y yo creo que en muchos de los casos que se dan hoy en día y que al menos yo conozco o yo trato o he tratado, para mí la disforia de género ha venido específicamente de eso, del género, ¿no? Eh, de no ver en el espejo lo que realmente veo en mi mente. Claro, obviamente la parte física juega un papel importante en todo esto, pero realmente es importante porque, eh, bueno, si eso lo hablo un poquito más adelante en el episodio, pero en mi caso, por ejemplo, era mucho más relacionado con eh, la parte social, la parte insisto, de género, de cómo me percibía el mundo, cómo me presentaba al mundo, más que lo que mi cuerpo tenía o no tenía. Por lo tanto, sí está, sí influye, creo, sí está relacionado, sí tiene algo que ver, pero no creo que sea la la relación directa entre uno y otro. Obviamente para muchas personas sí es necesario, ¿no? Pero también, insisto, creo que aquí entra en juego la dismorfia, ¿no? Em, Vamos a dar un paso atrás hacia la infancia, hacia los niños y las niñas, hacia el no género, que al final creo que esto es más importante que cualquier otra cosa. Nosotros cuando nacemos, cuando somos niños, cuando estamos en la escuela infantil, no tenemos una sensación de género, no entendemos lo que es ser un niño y ser una niña. Al final esto es todo educativo, social, y depende muchísimo de dónde te has criado y quién te ha criado, por supuesto. Entonces, si realmente no crecemos, o sea, no nacemos con esa necesidad de distinguirnos entre hombres y mujeres, y la única referencia que tenemos en esa edad es nuestro físico, porque es la única referencia que tenemos, un espejo, mirarnos al espejo y decir, ah, mira, pues tú tienes esto y yo tengo esto otro. Pero realmente ni siquiera eso, ni siquiera esas diferencias entre niño y niña que se pueden ver en el espejo, hacen que un niño sienta la necesidad de definir su género. No, yo soy una niña, no, yo soy un niño. No tenemos esa necesidad, no nacemos con esa necesidad. Por lo tanto, es algo que se nos enseña. Los niños tienen esto, las niñas tienen esto otro. Entonces ahí entra en juego, empieza a tomar peso, empieza a ser protagonista de tu vida la dismorfia, que al final no es más que una incomodidad con algo de tu cuerpo. Porque cuando tú eres un niño o una niña trans, al final del día te enseñan que lo que tienes no concuerda con lo que quieres o con lo que realmente en tu mente eres, ¿no? Entonces yo creo que esto es donde comienza la dismorfia, que es una incomodidad con tu yo físico, con algo físico, con algo que físicamente no encaja con lo que realmente quieres que haya en tu cuerpo. ¿Cómo quieres que sea tu cuerpo? Pero ¿por qué no encaja? Porque al final te están vendiendo, te están diciendo, te están convenciendo que no es así, que no encaja, que eso no es lo que tienes que tener. Entonces, ¿es tu culpa o es culpa de los que te rodean?
Claro, esto es una cosa muy delicada porque al final un niño y una niña, insisto, no tienen el concepto de género. Los contaminamos con un montón de conceptos, un montón de sentimientos, un montón de, de rencores, un montón de miedos. Pero bueno, eso es otra conversación. Centrándonos en lo nuestro, comienza la dismorfia con tus partes físicas. Ya no tienes lo mismo que la niña que tienes al lado. Ya no tienes lo mismo que el niño que con el que juegas en el patio del recreo. Comienzas a sentirte incómoda. Comienzas a sentir que no perteneces al cuerpo en el que te ha tocado vivir. Y cuando empiezas a desarrollar de una manera más profunda el sentimiento del yo, del individualismo, el ser, ¿no? Que yo creo que es cuando avanzas unos años y empiezas a darte cuenta de que eso, que existe el yo, a diferenciarte del resto de los niños. A mí me gustan los rotuladores, no me gustan las pinturas, me gusta el zumo de piña, me gusta vestirme de rosa, me gusta, bueno, no, pues un montón de cosas. Que no estoy hablando necesariamente de me gustan las Barbies, me gustan los coches. Porque al final este discurso también de me gustan las Barbies, me gustan los coches, creo que al final está desactualizado, ¿no? O sea, obviamente influye cómo te has criado, pero yo creo que influye más cómo te están vendiendo ese tipo de cosas. Aclaro, que te guste jugar con Barbies, si tus padres lo dan como algo aceptado o no le dan una mayor importancia, ¿no? O una mayor vuelta y tu entorno lo ve como algo normal y no le va a dar mayor importancia, no es un determinante de que tú vayas a ser una cosa u otra, ¿no? Y que juegues al fútbol, lo mismo. O sea, al final del día, que te gusten unas cosas u otras, eso al final es tu personalidad, tus gustos, tus cosas, ¿no? El problema está cuando nos venden que si te gusta una cosa u otra, eres una cosa u otra. Ese es el verdadero problema. Pero centrándonos de nuevo en la dismorfia, creo que esta comienza como algo eso, puramente físico, pero cuando empezamos a construir el yo, la personalidad, es cuando entra en juego la disforia. ¿Por qué? Porque la disforia al final, como hemos hablado antes, no deja de ser un desajuste químico de tu mente. No deja de ser algo que, detonado por una incomodidad física, recordemos, no concuerda mi físico con lo que quiero tener, es el detonante que hace que tu mente esté inquieta, no esté bien, no se sienta eufórica con lo que le ha tocado, sino que entra en modo de disforia. En modo de disforia que al final lo que hace es jugar con tu mente, ¿no? Decirte que no está bien, que lo que ves en el espejo te incomoda, que como te ven los demás te incomoda, empieza a molestarte el nombre que han elegido para ti, porque no identifica al género con el que realmente te identificas tú. ¿No? Entonces, al final vemos que la evolución es un detonante físico, algo no encaja en el espejo, hace que un proceso mental como es la percepción del yo y el desarrollo de la personalidad se vea totalmente afectado y totalmente truncado, porque ya hemos llegado al punto en el que estamos en la adolescencia. No nos gusta quién somos, no nos gusta qué nos ha tocado físicamente, no nos gusta cómo nos tratan, no estamos cómodas con nada de nuestra vida, ningún aspecto, nuestra ropa, nuestro pelo, nuestra piel, o sea, ya todo te incomoda. Entonces la rueda vuelve a girar hacia la dismorfia, ¿no? Todo comienza con algo físico y todo termina con algo físico, porque esta es otra de las cosas que nos han vendido a las personas transgénero, sobre todo también en las redes sociales. Hay mucha gente que al final te vende el discurso, ¿no? De el checklist de las operaciones que tienes que hacerte para conseguir completar, entre comillas, estoy entrecomillando, completar tu transición. ¿Pero qué es esto? O sea,
hay un checklist que dice que yo he completado con éxito una transición, pero si no lo tengo, significa que no soy trans, que no he transicionado, que no he terminado algo. Porque al final yo lo que tenía entendido es que esto es un proceso continuo a lo largo de toda tu vida. Yo no dejo de ser trans por muchas operaciones que tenga, ¿no? Al final del día yo nazco trans, muero trans. Esto es una realidad. Pero bueno, insisto, esto creo que también es otra conversación. ¿Por qué? Porque creo que la dismorfia es algo que al final del día también entra en juego no solo con personas trans, sino también con personas cis o normativas, como podéis conocerla vosotras, como puede ser una niña que tenga una nariz que no entra dentro del... eh, del estándar que le han vendido que tiene que ser una nariz. Una niña que de repente en la adolescencia se empiezan a meter con ella porque la llaman nariguda, que al final es algo que simplemente no deja de ser una dismorfia. O sea, ella no se está sintiendo cómoda con algo que tiene en su cuerpo y que al final del día es algo que ella quiere cambiar. Esta niña experimenta disforia también, porque ese elemento de su cuerpo que al final quiere cambiar a toda costa, le genera un malestar, le genera un que le insulten, una incomodidad, ¿no? Entonces al final estos dos conceptos van siempre de la mano, si os dais cuenta. O sea, algo que nos incomoda físicamente siempre va a afectar a nuestro estado de ánimo, siempre va a hacer que no estemos bien realmente, ¿sabes? Hasta que lo cambiemos. Pero claro, el objetivo es cambiarlo porque muchas veces también siento que esta niña que se cambia la nariz, ¿no? Cuando es adolescente, porque al final sufre bullying y no se siente cómoda con su nariz, incluso puede llegar a ser algo que físicamente no le funcione bien. Mucha gente que tiene problemas de respiración por el tema del tabique desviado y tal. Entonces ella se escuda en este motivo, ¿no? De, oye, mira, es que yo necesito que mi nariz sea funcional y aparte, pues arreglo algo físico que me molesta. Pero esto se termina ahí, porque claro, luego creo que también estamos constantemente bombardeadas con un montón de gente, entre comillas, perfecta en internet, con una lista de operaciones similar a la que me vendían a mí de que tengo que completar para ser trans. Una lista de operaciones y de arreglos y de mejoras, una liposucción, más pecho, el culo más redondo, que desaparezca la celulitis. Y al final es una lista interminable en la que es muy peligrosa meterse, porque una vez te metes en esa lista, una vez empiezas a cambiar cosas de tu cuerpo, ¿dónde está el final? Porque claro, es una línea muy peligrosa. Tú tienes que ser mentalmente muy fuerte y tener muy trabajada tu autoestima para realmente poner un fin a este tipo de cosas o poner un límite y decir, oye, mira, es que no lo necesito. Lo quiero, o sea, el hecho de que lo quiera porque alguien lo está teniendo y yo no, o porque quiero verme de esta manera y no me veo de esta manera, creo que al final lo que se nos ha olvidado aquí en el camino, lo que se ha quedado atrás, y esto al final forma parte de la educación, de quién te educa, cómo te educa, es el amor propio. Que al final no tiene nada que ver con que tú sientas que necesitas hacer algo para realmente sentirte tú. Eso es por descontado. O sea, si al final una persona va a sentir que esta operación de pecho va a ayudarle a a sacar todo su potencial, a potenciar precisamente ese amor propio, que al final del día es en lo que consiste, ¿no? Cuando tú te mejoras algo, te cambias algo, es para ayudar a tu amor propio a surgir, a resurgir. Y muchas veces, tristemente, creo que no llega a ese punto porque es una constante mejora, un constante cambio y nunca se termina de centrar la atención en lo importante que es. Quiérete, cómo te ha tocado ser dentro de que tu disforia, que tu incomodidad, que tu sensación de malestar contigo misma esté bajo control.
Obviamente, o sea, si tú te identificas con un género y no con el otro, y hay una serie de cambios físicos que te ayudan y que te van a ayudar a sentirte más dentro de ese género, adelante, hazlos. Pero que no sea algo que no termina nunca, ¿no? Creo que es súper importante y que al final hay gente con enfermedades que cambian su físico drásticamente, por ejemplo, que se someten a tratamientos que hacen que su cuerpo se desgaste, que hacen que su cuerpo inevitablemente cambie, cambie de una manera que muchas veces no se puede cambiar con una cirugía, muchas veces no se puede mejorar en ese momento, hay que esperar, tiene que pasar un tiempo o simplemente ya se va a quedar así para siempre. Gente que sufre, pues bueno, enfermedades graves, ¿no? Entonces esas personas que no tienen la oportunidad de cambiar esas cosas, no les quedan más remedio que aceptarse, ¿no? Y es un proceso desgarrador, que duele muchísimo. Yo no he estado en esa situación, pero sé que no tiene que ser fácil, porque si para mí no ha sido fácil y aún así he tenido la ventaja de que he podido cambiar ciertas cosas que me han ayudado a aceptarme más, no me puedo imaginar personas que realmente no pueden cambiar nada de lo que tienen delante del espejo, personas que una enfermedad se ha llevado todo lo que ellos conocían, todo lo que con lo que se sentían cómodos y ahora no lo pueden volver a recuperar. No hay vuelta atrás. Entonces, no me puedo imaginar qué sensación es esa, pero al final esa gente se termina mirando al espejo, se ve al espejo, se acepta eh, y bueno, sigue adelante, ¿no? Que yo creo que es importante, insisto, esto, que todo lo que nos pase relacionado con nuestro físico sea un detonante de el amor propio. Al final del día, esto es una historia de quererte, de querer verte bien, de querer sentirte bien. Y no nos dejemos engañar por estas listas interminables de no, bueno, ahora me falta esto, ahora tengo que hacerme esta otra parte del cuerpo, ahora me hago un lifting de no sé qué. O sea, genial, hazte lo que necesites, pero que implique, que todo lo que necesites hacer implique una mejora en tu amor propio, en tu estado de ánimo, en tu disforia, en tu incomodidad. Porque si no sirve de nada y solo lo estás haciendo por lo que puedan pensar los demás o por cómo te perciba el resto de la sociedad, al final yo creo que es un paso, o sea, no das un paso adelante, te quedas donde estabas, simplemente con un cuerpo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería como distinguir estos dos conceptos, hacer un poco de hincapié en que en la diferencia entre una cosa y otra, entre esa incomodidad física y esa disforia que ataca tu mente cuando en el espejo no ves a la persona que conoces, no ves a la persona que quieres ver, no ves a la persona que ya conocías y ha desaparecido por X o por Y. Eh, quiero que recuperemos un poco el amor propio, volvamos un poco a la infancia y recordemos que cuando nacemos, cuando somos niños, no nos distinguimos. No hay un niño o una niña, no hay una persona con pelo o sin pelo, no hay una persona con pechos o sin pechos, con más curvas o menos curvas, todos somos iguales. Y al final del día, obviamente es una utopía que de adultos llegamos a ese punto de todos somos iguales, pero que entendamos que realmente a quien tiene que importarle cómo nos vemos en el espejo es a nosotras mismas. Estar en paz con esa imagen que nos devuelve el espejo es lo más importante de todo. Por lo tanto, haz lo que tengas que hacer para que cuando te mires al espejo estés tranquila.
no te tiene que encantar lo que ves, sino tiene que contar una historia y tiene que contar tu historia y tiene que hacerte sentir tranquila. Eso creo que es lo más importante, porque obviamente creo que siempre vamos a encontrar algo que podamos cambiar, ¿no? La celulitis, insisto, ay, tengo celulitis aquí, tengo esta grasa que no se me va, eso es normal, o sea, vivimos en una sociedad en la que es imposible amar cada rincón de tu cuerpo, pero que al menos la imagen general que ves en el espejo te deje dormir tranquila, que no te inquiete, que no te incomode, que no te provoque una disforia, que no sea el motivo por el que tu día se arruina. Ay, ya tengo mal día, ya no me siento bien, porque te viste en el espejo. Que no sea lo que impide que tú estés bien. Creo que eso es lo más importante. Y bueno, creo que podríamos seguir un episodio muchísimo más largo de esto. Podemos hacer una segunda parte también. Obviamente quiero dejar claro que estas son mis opiniones, que también tengo derecho a equivocarme, a cambiar, a mejorar mis opiniones, que estoy abierta a cualquier tipo de comentario y opinión de vosotras, que me encanta y que, insisto, experiencia personal, opiniones personales, no hay nada científico aquí al margen de las definiciones que he dado al principio y que cada una tiene libertad y derecho de sentirse como quiera. Simplemente esto es una pequeña reflexión de, bueno, pues algo que creo que nos pasa a todas, en algún momento de nuestra vida, a todas. Entonces, bueno, os mando un besito desde aquí. Gracias por acompañarme en este segundo episodio. Espero que os guste, tanto como a mí hacerlo y tanto como a mí hablar sola delante de esta cámara. Que también está el vídeo en YouTube por si queréis verlo, por si me estáis solo escuchando en Spotify. Y nada, os mando un beso, espero que sigáis aquí en los próximos episodios y poco más. Gracias por escuchar. Chao.